a la antigua. Ahora se han puesto más modernos acá. ¿Todos tienen su Biblia el día de hoy? Acá me da una, pastor. Una para... Vamos a poner. Voy a acomodarlo. Y ahora sí. Bueno, hermanos, el día de hoy Dios me da el privilegio, porque justo le comentaba a los pastores de que nunca me ha dado Dios la oportunidad de hablar directamente de Jesucristo, de su obra, en lo que Él hace, en lo que Él vivió. A veces asumimos de que eso, bueno, eso ya se sabe y no queremos profundizar más. Así que el día de hoy, el título del sermón es Hoy se ha cumplido la Escritura. Así que suena interesante, ¿no? Hoy se ha cumplido la Escritura. Nos vamos a ir directamente a Lucas, capítulo 4, versículos del 18 al 19. A ver, ¿se escucha? Bien. No me escucho, pero... A ver, nuevamente, Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. ¿Me dicen amén lo que he llegado? Amén. Amén. Ahí escucho varios amén. ¿Te encontraste? Muy bien. Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19. Yo quiero que el día de hoy estén bien atentos porque va a haber bastante alimento. Algunos alimentos van a ser un poco gruesos, algunos los voy a tratar de hacer como sopeados, así que me avisan y vamos entrando a la palabra, porque es la palabra la que va a dirigirnos el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Padre, porque tu amor es infinito, tu gracia, Señor, se mantiene hasta el día de hoy. Así que ponemos este tiempo delante de ti, porque es tu palabra la que hoy nos va a hablar, nos va a dirigir y nos lleva hacia tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, dirige todo lo que vamos a alimentarnos el día de hoy. Amén. Amén. Voy a leerlo. De repente está un poco diferente en sus Biblias, pero luego les voy a decir a qué se debe la diferencia. Yo lo voy a leer, pero usted me hace seguimiento, tal como lo tienen en sus Biblias, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Bien fuerte, ¿no? A mí cuando yo lo leí la primera vez me movió bastante este pasaje y luego les voy a decir por qué. ¿Todos me escucharon bien? Dice de que en el año 1947 había un pastorcito. Un joven pastor, dice, que estaba cerca del Mar Muerto. Él, como pastor, iba buscando sus ovejas, ¿ya? Y una de ellas aparentemente se había metido en una cueva. Entonces, él lo que hizo es agarrar una piedra y tirar dentro de la cueva. ¿Y qué sucedió? Es la pregunta. Lo interesante es que no salió la oveja, pero se escuchó un sonido de fondo. Y ese sonido que escuchó fue finalmente como una vasija. Una vasija se rompió en ese instante, en el instante que él tiró la piedra hacia adentro. Y ustedes me dirán, ¿por qué, hermano, me cuentas esa historia? ¿Y qué tiene que ver con el pasaje que acabamos de leer? Bueno, tiene mucho que ver
¿ya? Porque en este año, 1947, en esta cueva se descubre... ¿Qué se descubre? Se descubre en las colinas de Qumran los papiros más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento. Hablamos de 350 años antes de Cristo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué es trascendente en este pasaje? Uno de esos papiros que se encuentran es el que Jesús leyó, que ustedes acaban de leer el día de hoy, es Lucas capítulo 4, versículos de 18 a 19. Jesús en ese momento está citando a Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 2. Y en ese lugar donde tiró el pastorcito esa piedra, encontraron estos papiros. Estos papiros confirmaron de que la Biblia que tenemos actualmente no hubo mucha diferencia, hubo bastante dirección de Dios para confirmar de que la misma Biblia que tenemos, o sea, los mismos textos, fueron encontrados los más antiguos de la misma manera. Si ustedes se ponen a investigar un poco de lo que es la historia del Qumran, bueno, pasan más cosas, porque no solamente se encuentra una cueva, sino se encuentran 11 cuevas más, y adicional no se encuentra solamente el papiro de Isaías, sino se encuentran casi todos los papiros del Antiguo Testamento. Es uno de los hechos más importantes del siglo XX. Yo también me acabo de enterar eso, pero me pareció impresionante todo lo que sucedió en ese momento. Bueno, pero ¿por qué saco a colación esta pequeña historia? Porque me interesó mucho el hecho de que Jesús leyera en particular en ese momento ese capítulo de Isaías, versículo 61, capítulo 61. Entonces dije, ¿pero por qué Jesús lee en ese instante? ¿Qué había pasado con Jesús? ¿Qué estaba sucediendo con él? Bueno, pasaron dos acontecimientos que salen en Lucas, en realidad, también, ¿no? Que muchos de ellos los conocemos, pero los vamos a repasar. Siempre es bueno repasar. La palabra de Dios siempre nos va enseñando nuevas cosas, nos va dando nuevas luces. ¿Qué es lo que había sucedido antes de este momento? Sucedía de que Jesús había sido bautizado en el río Jordán. ¿Recuerdan? Eso lo podemos ver en el capítulo 3 de Lucas, versículos del 21 al 22. Pero lo más interesante, o lo que me impactó de ese momento, es que cuando Jesús es bautizado, ¿saben qué sucede? Luego que Jesús es bautizado, dice la palabra de Dios, y Jesús estaba orando. Y Jesús estaba orando. ¿Y qué pasó? Le voy a leer. Mira, Lucas capítulo 3, versículo 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Amén. Disculpe que estoy un poquito emocionado con este pasaje. Entonces, lo que más resaltamos de acá es que Jesús estaba orando luego de ser bautizado. Y hubo una confirmación de Dios Padre de que Él era su Hijo amado. Pero no solamente quedó ahí, sino que Jesús luego es llevado al desierto y es tentado los 40 días. Eso lo podemos ver en el capítulo 4 de Lucas, versículos del 1 al 13. Y vemos todo este tiempo en el que Jesús estuvo, luego de haber sido bautizado, luego de que hubo una confirmación de Dios Padre de que Él es el Hijo amado, fue llevado al desierto. Podríamos hablar muchas cosas de cómo cuando nos acercamos a Dios, cuando hay una confirmación de Dios, Dios nos lleva a un desierto. Podríamos hablar horas de horas
hablando de ese tema. Pero hoy vamos a seguir avanzando porque más adelante vamos a ver un detalle adicional. Y es lo siguiente. Lo vamos a ver en Lucas, capítulo 4. Ahí sí yo quiero... Hoy día vamos a estar bastante con Lucas, ¿ya? Y ustedes me dirán, pero hermano, ¿por qué Lucas? ¿Por qué no Mateo, Marcos, los otros evangelios? Lo interesante de Lucas y lo que me impacta es que Lucas trata de mostrarte a Jesús como siervo. Y orando a Dios, le dije, ¿cómo debería empezar este tiempo de compartir la palabra? Y Dios me guió para mostrarnos en Lucas, que es el libro de la Biblia que muestra a Jesús como siervo. Muchas veces nosotros tenemos el yo quiero hacerlo, yo lo voy a hacer, pero quise iniciar esta breve entrada el día de hoy con Lucas, porque Lucas nos muestra una actitud diferente de Jesús, una actitud de servicio y de siervo. Lucas capítulo 4 versículo 14. Pastor, por favor. Lucas capítulo 4 versículo 14. Gloria a Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Gracias. Excelente. Ustedes se dan cuenta de que este es el versículo 14. Son 4 versículos antes de que Jesús leyera el papiro de Isaías. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es verdad, ¿no? Había sido bautizado, fue tentado, pasó la prueba y llega en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Esto es un poco antes de que él leyera el papiro. Y me puse a ver y dije, bueno, ¿de dónde es esto? Galilea, Judea. Bueno, viendo, no les puedo compartir el mapa, pero viendo un poco en el mapa, nos damos cuenta de que Jesús estaba como que al sur, ¿no? Estaba en Judea. Es como, no sé, al sur, a Ica, ¿no? Estaba al sur y regresa caminando hacia el norte, que es la región de Galilea. En la región de Galilea se encontraban 2 lugares principales. Uno era Nazaret y el otro era Capernaum, que ahorita lo vamos a ver. Pero lo interesante es que inicia allá, cerca, dice, del Mar Muerto, por la región de Judea, y hay un desierto vasto, y se cree que es por ahí donde Jesús tuvo estos 40 días de tentación. Bueno, ¿y por qué me dices eso, hermano Alexander? Bueno, es que pasan algunas cosas en ese instante en el cual él llega a un lugar. Bueno, hemos visto entonces de que él fue bautizado, como les comenté, fue tentado, pero él regresa a Galilea. Regresa a Galilea en el poder del Espíritu, como hemos visto. Pero no regresa a cualquier lugar. La palabra de Dios, luego de ese versículo, nos dice de que él regresa a la sinagoga. ¿Y qué es la sinagoga? Bueno, todos por definición, o por lo poco que hemos escuchado, sabemos que era un centro de enseñanza y culto para los judíos. Pero quise profundizar más en eso. Quise entender, porque la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice que Jesús no es que iba un día sí, un día no. La palabra de Dios nos dice que Jesús iba continuamente. O sea, era parte de su día ir a la sinagoga. Y el día que va y que lee ese papiro es el sábado. Bueno, el sábado que los judíos destinan justamente para ir. Así como nosotros tenemos el domingo para venir, Jesús iba todos los, por así decirlo, si lo queremos traer a ese tiempo, Jesús iba todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos iba al culto.
Entonces, esta sinagoga dice que era un lugar donde no solamente se adoraba a Dios, sino que se leía la palabra, se estudiaba la Torá y también se predicaba. Los rabinos predicaban en este lugar, pero dice que no solamente era eso, sino dice que también era un lugar de reunión comunitaria, un lugar donde también se enseñaba, ¿no? Así como tenemos acá en la iglesia, donde la hermana Lili, 8:30 está acá esperando a los hermanos, así también era ese lugar. Al que le cae, le cae. Bueno, ahí viene el Señor. Yo no, yo solamente digo lo que dice la palabra. Bueno, y era un lugar también, dice, de oración. Entonces, tenía muchos propósitos, ¿no? Pero yo me voy a acercar al que más nos interesa, por el cual Jesús está ahí. Y dice que ese lugar era la cuna de la formación espiritual. Entonces Jesús entra ahí, ¿no? Jesús entra, Jesús enseñaba frecuentemente, porque lo dice así la palabra de Dios. En el versículo 16, si me acompañan, capítulo 4, versículo 16, porque yo les estoy hablando, pero dirán, bueno, Alexander me está hablando del aire. No, está en la palabra. Lucas, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Escucharon? A su costumbre. Y se levantó a leer. Ya estamos cerca del momento en el que lee ese papiro. Estamos cerca, hermanos, ya estamos cerca. Entonces, dice que en ese tiempo costumbre de que los hombres judíos leyeran y enseñaran en las sinagogas. Dice de que él se levanta a leer, pero pasa algo, ¿no? A él le entregan un rollo. Versículo 17. Y dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías. A él no lo pidió, le dieron el libro del profeta Isaías, le dieron el papiro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y como lo hemos visto y lo hemos escuchado hace unos minutos, Jesús lee Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 2. Y esta es una poderosa palabra porque es una profecía sobre el Mesías esperado. Pero pasa algo, ¿ya? Y es algo bien interesante porque él lo lee y a él lo conocían como el hijo, como normalmente lo conocemos, bueno, lo hemos nombrado, el hijo del carpintero. Bueno, y el hijo del carpintero, ¿quién es este, no? O sea, yo lo conozco desde niño, sé quién es, y ahora se levanta. ¿Y por qué se levanta Jesús? Porque luego de haber leído ese papiro, dice una palabra muy fuerte para ese momento, en ese lugar y en ese tiempo. Recuerden, Jesús vino de bautizarse, ¿sí? Vino de los 40 días, es una caminata larguísima, no es cerca, es una caminata enorme. Pero él fue con decisión a leer el papiro de Isaías, y luego de haber leído ese papiro, dice el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nuevamente lo leo y dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y se armó la tole-tole, como dicen en Perú. No sé cómo le dicen en Venezuela, pero se armó La asamblea. El fululú. ¿Ah? La asambladera. Fululú. El pululú. Ahí está. Se armó el pululú, se armó el tole-tole,
Ya imagínense cómo todos ahí rajándose las vestiduras. ¿Quién es este que viene a decir que es el Hijo de Dios, el Mesías que esperaba? Pero me quiero detener ahí hasta ese punto porque vamos a analizar un poco ahora, con todo ese contexto, qué es lo que sucede en este papiro que acaba de leer Jesús. Y a mí me gustó mucho y lo voy a compartir con ustedes porque yo me pregunté, ya, Jesús lee este papiro, pero ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que la persona que estaba sentada ese día, así como ustedes están sentados, qué es lo que sentía al escuchar eso? ¿Qué es lo que estaba pasando en la mente de todos ellos sentados escuchando esa palabra de Dios? Y algo que observé es que este pasaje de Isaías no es escrito en cualquier contexto, sino es escrito en un contexto de exilio del pueblo de Israel. ¿Alguien se acuerda qué es lo que pasó en ese exilio? Bueno, yo les voy a dar algunos spoilers, pero tienen que leer la Biblia para conocer a detalle. Pero en resumen, ustedes saben de que el pueblo de Dios abandonó las leyes. Empezaron a hacer lo que a ellos les parecía y se dividieron inclusive por el norte, por el sur. Y en todo ese tumulto, bueno, en toda esa división, pasaron algunas cosas, pero en resumen entró un pueblo fuerte, babilónico, y se llevó a gran parte del pueblo de Israel. Se lo llevó, como dice el pastor, a la esclavitud. El pueblo entró en un estado de pobreza. Todos los judíos que fueron trasladados a Babilonia, a un lugar que no era su lugar de origen, a un lugar donde no se sentían cómodos, a un lugar que no era donde habían nacido, donde habían crecido. Había mucho tormento, había mucha soledad. En ese contexto en el cual todo el pueblo judío estaba allá, en un pueblo que no era su pueblo, en un pueblo que era opresor del pueblo judío, vamos a ver un poco este pasaje de Isaías, ¿no? Y vamos a enfocarnos en algunas palabras o frases claves. Dice así, y lo voy a leer textualmente, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí, cuando Isaías escribe este pasaje, está hablando directamente del Mesías. Está dando el primer bosquejo de nuestro Salvador, de alguien que tenía el Espíritu del Señor. ¿Recuerdan cómo viajó Jesús? Viajó con el Espíritu. Acababa de ser bautizado, viaja con el Espíritu y se fortalece en el Espíritu pasando las naciones de desierto. Entonces, esta primera parte que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y cuando lo lee Jesús, es real, ¿no? Es real. Luego, dice, a anunciar buenas nuevas a los pobres. Entonces, en ese contexto, como les dije, Isaías no solamente estaba hablando de personas pobres físicamente, sino también estaba hablando de pobreza espiritual. Personas que estaban desesperadas por no estar en el lugar donde habían nacido, donde no estaba su familia. Había una falta de libertad, no se sentían libres en ese lugar y no tenían dignidad. Otra de las palabras que
sale a colación es la de sanar. Y es que en Isaías, si nos vamos específicamente al texto, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En un momento voy a tocar a más detalle esta sanación a los quebrantados de corazón, pero obviamente que en ese contexto había muchas personas que estaban con el corazón afligido. Había mucho quebrantamiento por lo que estaba pasando en ese momento. Y lo que dice la palabra de Dios es que el Mesías vino a sanar a esos quebrantados de corazón. También dice que vino a sanar, vino a hacer que los cautivos sean liberados, que el pueblo sea liberado del exilio. Dice también que los ciegos verán. Y esta palabra de que los ciegos verán, lo vemos claramente más adelante en versículos del mismo ministerio de Jesús, cuando no solamente hay una sanación de ciegos físicos, sino también ciegos espirituales. Dice, como para finalizar, los oprimidos serán puestos en libertad. Todos aquellos oprimidos de la injusticia social que estaba pasando en ese tiempo de exilio en Babilonia. Y algo que a todos se nos ha escapado, pero a mí también se me escapó inicialmente, pero me impactó, que es la última parte. Y dice, el año del favor del Señor. Dice, en el versículo 19, en sus Biblias, capítulo 4, versículo 19, dice, a predicar el año agradable del Señor. Esto del año agradable del Señor hacía referencia al año del jubileo, que lo pueden leer en Levítico capítulo 25, y habla del año del jubileo. Y este año no era cualquier año, era el año donde todas las deudas eran perdonadas. Dice que en este año del jubileo había pasado 49 años, o sea, después de 7 veces 7 años, el siguiente año había libertad, ya no había deudas, se dan varios acontecimientos de perdón, había una restauración no solamente espiritual, sino también física, porque si tú tenías una deuda o alguien, tú habías empeñado algo, en ese año te lo tenían que devolver. Entonces pasaban muchas cosas y el judío entendía que ese año de jubileo era muy importante. Y eso se nombra en Isaías, el año del favor del Señor. Pero ya, con todo este contexto, vamos a entrar ahora con más detalle a poder ver qué es lo que la palabra de Dios quiere enseñar. Y hay aspectos importantes que podemos ver acá. Hay aspectos importantes que podemos ver acá con respecto a las dos cosas, o bueno, dos puntos que me parecen trascendentes. Mirarlos ahora. Y dice, me ha ungido. Me ha ungido. Dice, en hebreo el término ungir se llama Mashiach, que no solamente habla de una unción física, sino de una unción ritual. Es el momento en el que Cristo es ungido, es el ungido de Dios.
Y lo que acabamos de ver hace un minuto es el año del favor del Señor, que se refiere, como les dije, al año de jubileo. Es interesante de que Jesús nombra todos estos detalles y al final cierra con este año de jubileo, el año favorable. Investigando un poco, observé de que Jesús, cuando dice esto, no era o no necesariamente era un año de jubileo en ese momento. O sea, no es que ese año era un año de jubileo. Entonces, cuando Jesús estaba hablando de este jubileo, estaba hablando de un mensaje poderoso, que siempre lo decimos, pero no nos damos cuenta que lo estamos viviendo. Y lo vamos a cambiar y vamos a decir así: porque Jesús vino a predicar el año de la gracia del Señor. ¿Qué dice amén a eso? Un aplauso. Entonces, Jesús vino y vamos a ver a cada uno de ellos, pero lo importante es que vino a predicar el año de la gracia. ¿Estamos en el tiempo de la gracia o no estamos en el tiempo de la gracia? Inicia su ministerio de Jesús en ese momento. En ese momento se da el año de la gracia. Y continuamos analizando un poco más lo que estaba pasando y podemos ver algunos detalles adicionales, porque en la Biblia, en Isaías, se enfoca a 5 grupos de personas y vamos a ver cómo lo podemos identificar con esos 5 grupos. El primer grupo dice los pobres, ¿no? Habla de los pobres. Leen ahí en uno de los primeros versículos. Buenas nuevas del pobre. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Correcto. Entonces, ¿quiénes son estos pobres? Dice de que estas personas habían sido movidas a un lugar que no era su lugar. Habían abandonado al país del cual habían venido. Había mucha opresión, mucha violencia, dice. Pero lo que Dios estaba prometiendo a través de su Hijo Jesucristo era dar las buenas nuevas a los pobres. Y vamos a leer capítulo 7 de Lucas 7:22. Por favor. ¿Alguien me dice amén? Amén, amén. La palabra de Dios dice así: y respondiendo Jesús les dijo: haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Jesús está cumpliendo la primera parte del versículo de Isaías. Se estaba anunciando el evangelio a los pobres. ¿Y qué es lo que vemos acá? Es que no solamente Dios quiere una restauración espiritual en tu vida, sino que también Dios quiere una restauración física para tu vida, para que lo puedas honrar. Pero también podemos analizar
que espiritualmente también hay pobres en espíritu. Pero el concepto es un poco diferente. Quiero que vayan a Mateo, capítulo 5, versículo 3. Mateo, capítulo 5, versículo 3. Les digo algo. La pobreza espiritual habla de humildad ante Dios. El pobre en espíritu implica vivir en humildad, reconociendo que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios para todo. Y ahí recuerdo una frase que constantemente dice la hermana Lily, y nos dice constantemente en sus testimonios, nos da un ejemplo completo de cómo Dios obra y cómo se manifiesta esa dependencia. Y una de las frases que casi siempre dice, necesitamos a Dios para todo. Capítulo 5 de Mateo, versículo 3, que nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto es una confirmación de lo que Jesús empezó a explicar. Es una confirmación de que su objetivo no solamente era ir hacia los pobres físicamente, sino también hacia los pobres espiritualmente, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es interesante que Jesús busque ese tipo de corazones. Y me acordé un poco de la parábola del publicano y fariseo. Aquellos que quieran verlo en sus casas, está en Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Pero me voy a ir al versículo 13 directamente, porque la historia en resumen es de dos personas, ¿no? Un fariseo y un publicano. Un publicano era el que cobraba, bueno, no era bien visto, y el fariseo era el espiritual, el que no se equivoca. Dice que el fariseo estaba puesto en pie y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Se jactaba de lo que él era, de lo que él hacía. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 13, la actitud del otro. Y lo que quiero que vean ahí es el corazón contrito. Dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, no, que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y la palabra de Dios dice, y lo dice Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Dios no solamente quiere una restauración de pobreza física, sino quiere restaurarnos también espiritualmente. Está preocupado de todo, del completo. Y hay algo que a mí me movió un poco, y es algo que les dije al inicio, y era el tema de los quebrantados de corazón. Porque la palabra de Dios dice que Él vino, me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Y me da a colación porque sobre cada uno de ellos que bueno, recién hemos empezado con uno, pero este de acá como que no lo había mapeado, o sea, no lo había visto. Pero
me hizo acordar antes de poderle compartir, porque en el momento, por ejemplo, en que Dios se encuentra nuevamente conmigo, hubo un momento de mucho quebrantamiento en mi vida. Yo no debería estar acá, ni siquiera estar adelante, pero Dios me quebrantó con propósito y su palabra llegó a mi vida y me cambió. Y este texto de que la palabra que Jesús vino a los quebrantados de corazón me mueve. Y justo como contaba la hermana Diana, que en todo el momento de prueba hubo mucho quebrantamiento, pero también hubo una voz de Dios, una voz de Jesús en ese momento, y Jesús vino para eso, para poner paz y darnos una voz de aliento a los quebrantados de corazón. El Salmo, capítulo 34, versículo 18, no sé si puedan llegar, pero yo se los voy a leer. Salmo 34, versículo 18, la palabra de Dios dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios nos muestra que no está lejos de nuestro dolor. Dios nos muestra que se encuentra cerca, que quiere sanar, que quiere restaurar, que quiere estar al lado del quebrantado y llevarlo a su redil. Amén. Entonces, te quiero decir algo. Si te sientes quebrantado, hoy puedes acercarte a Dios y permitir que Él restaure tu corazón. No tenemos que llevar el dolor solos. Dios nos ofrece cercanía y consuelo, y sobre todo sanación. Amén. La gloria sea a Dios. Pero también seguimos avanzando, y no solamente se quedó con estos dos grupos, porque Jesús también vino a los cautivos. ¿Y quiénes son estos cautivos? Y me voy a ir directamente a la yugular. Los cautivos, en el contexto, en la aplicación a nuestras vidas, es el pecado como esclavitud. Lo que dice la palabra de Dios y lo que Jesús nos explica es de que cuando pecamos, dice, nos volvemos esclavos del pecado. El pecado nos controla y nos mantiene en un estado de servidumbre espiritual. En lugar de vivir una vida de libertad, el pecado persiste y se mueve dentro de nosotros y nos lleva a una desobediencia y alejamiento de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, es Jesús mismo quien nos habla de la esclavitud que uno sufre al estar en pecado. Y es Jesús mismo
en su ministerio a través del texto que hemos visto, que dice que Jesús vino a esos cautivos, no solamente a esos cautivos que estaban en el exilio, fuera de su patria, sino a aquellos que estaban esclavos del pecado. Entonces, yo quiero que reflexiones un poco acá y que hoy puedas tomar una decisión de romper cadenas. Jesús nos ha dado una libertad. Solo es cuestión de aceptarla. Ahora, ya nos falta poco, pero igual vamos a seguir en la palabra. Vamos a ir a ver a los ciegos, porque también se habla de los ciegos. Vemos que hay muchos pasajes donde Jesús confronta la ceguera de los fariseos a la hora que él predicaba la palabra. Y obviamente no podían ellos ver al Mesías, a Jesús, como el Mesías prometido. Y por más que miraban los milagros y miraban el accionar de Jesús, seguían ciegos. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos ese accionar de Dios en nuestras vidas y seguimos ciegos? No le damos el lugar. ¿Qué sucede con esos ciegos espirituales que muchas veces somos nosotros, donde nos cerramos los ojos y cegamos la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Y muchas veces es Dios queriéndote someter a su voluntad, no a la tuya, sino a la de Él. Pero te haces el ciego, nos hacemos los ciegos y no queremos ver. No queremos ver al Dios viviente, al Hijo de Dios. Juan capítulo 9, versículo del 39 al 41. Juan capítulo 9, versículos del 39 al 41. Ahí escucho algunos amén. Amén. Y lo voy a leer. Y dice así: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado es permanente. Qué fuerte es. ¿Qué podemos sacar de esta parte, de este versículo el día de hoy? Hoy podemos abrir los ojos a la verdad. Podemos dejar que la autosuficiencia, el hecho de decir yo lo hago, el yo, que no nos mantenga el yo en esa oscuridad, que no nos mantenga el yo en esa ceguera, que no nos permite reconocer la necesidad de Jesús. No es la cantidad de años que estés en la fe, no es el tiempo, es el corazón entregado al Señor, es abrir los ojos y darlo todo, a mirarlo, y mirar las acciones y mirar lo que Él quiere en tu vida. Así que estás dispuesto a hacerlo, a mirar a Jesús, a abrir los ojos el día de hoy. Amén. Amén. Y para finalizar, se da cuenta de cómo Jesús vino a cada uno de los aspectos, a cada una de las personas, a cada uno de nosotros nos está hablando. Pero para finalizar, Jesús también vino a los oprimidos,
a los que están con no solamente con una opresión externa, sino muchas veces con una opresión interna. Claramente, cada uno de nosotros ha pasado muchas cosas, diferentes situaciones, y a veces nos sentimos oprimidos por lo que pasa a nuestro alrededor, porque de repente no estamos llenos o completamente felices de lo que está sucediendo. Pero también hay algo que sucede, porque eso de ahí quizás no lo puedas cambiar directamente tú. Pero hay una opresión interna que sí la puedes cambiar. Y es que esa opresión interna que tú puedes estar viviendo el día de hoy, Jesús la conoce. Porque Jesús vino por esa opresión interna. Salmo 38, versículo 4. Salmo 38, versículo 4 y versículo 8. Salmo 38. Y dice así: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y el versículo 8 dice: estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Este salmo poderoso lo escribió David en un momento de angustia, en un momento en que sentía que le había fallado al Señor. Este tipo de salmos se llama penitencial y es muy similar al salmo, en Salmo 51, donde David ora y pide perdón a Dios luego de haber cometido el pecado con Betsabé. Y a veces la opresión, esa opresión interna, muchas veces, y como lo vemos en el texto bíblico, puede ser por un tema interno, un tema de debilidad, un tema de pecado que puede haber dentro de nosotros, algo que no se está perdonando, nos está moliendo, nos está consumiendo. Pero Jesús vino también por ti. Vino por esa opresión, no solamente externa, de algo que no podemos cambiar, sino que Dios tiene el control, pero también por esa opresión interna, que no nos deja vivir. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor hoy? Nos dice: no carguemos con el peso de la culpa. No carguemos con el peso del pecado. Dios nos llama a entregar su carga, a entregarle esa carga a Él. Dios no te aleja de Él si tú vas con un corazón humillado y le entregas esa carga. Nosotros necesitamos recibir el perdón de Dios.